Hola queridos amigos, gracias por acompañarnos en otro episodio donde exploramos las historias más impactantes del mundo del espectáculo. Hoy hablaremos de un capítulo doloroso en la vida de Catherine Fulop. Un episodio que cambió para siempre la imagen que tenía de su matrimonio. En este video descubriremos cómo una revelación inesperada la enfrentó a una verdad devastadora y cómo ese impacto marcó un antes y un después en su vida. Gracias por ver mi video y suscríbete al canal para darme más fuerza para seguir creando contenido. Lo que parecía un matrimonio sólido comenzó a mostrar grietas silenciosas, señales que Catherine no quiso ver al principio, pero que poco a poco se convirtieron en sombras que la rodeaban sin explicación. A medida que avanzaban los años, Catherine comenzó a notar pequeños cambios en la dinámica de su relación. No se trataba de discusiones fuertes ni de rupturas visibles, sino de una distancia emocional que se instalaba sin permiso. Su esposo ya no compartía con ella los mismos espacios, las mismas conversaciones ni las mismas risas que antes llenaban la casa. Catherine, inmersa en su carrera y en responsabilidades familiares, interpretó esos silencios como cansancio o estrés, sin imaginar que detrás de ellos se escondía algo más profundo. Su intuición empezó a inquietarse cuando ciertos comportamientos se volvieron demasiado repetitivos, excusas para llegar tarde, reuniones que nunca habían existido y una frialdad que contrastaba con la pasión que un día los unió. Catherine, conocida por su fortaleza y transparencia, intentó mantener el equilibrio, pero la sensación de que algo no encajaba se volvió imposible de ignorar. El día de la verdad llegó sin advertencia, como una tormenta que irrumpe en pleno cielo despejado. Catherine recibió un mensaje que no iba dirigido a ella, un mensaje que, por error, terminó en su teléfono y que contenía palabras imposibles de interpretar como simples malentendidos. La conversación revelaba una cercanía emocional y física entre su esposo y una mujer que ella jamás habría imaginado. Alguien perteneciente a su entorno cotidiano. Alguien que formaba parte de su vida sin levantar sospechas. La incredulidad fue inmediata y paralizante, porque no solo descubría una traición, sino también el engaño silencioso de alguien a quien consideraba confiable. El impacto emocional fue devastador. Catherine sintió cómo su seguridad interna se desmoronaba en cuestión de segundos. En lugar de confrontar impulsivamente, decidió observar, analizar y reunir claridad antes de dar cualquier paso. Aquellas horas previas a enfrentar la verdad se convirtieron en una de las experiencias más angustiantes que había vivido, marcando un punto de quiebre que ya no tendría regreso. Cuando finalmente decidió enfrentar a su esposo, Catherine lo hizo con la serenidad de quien ya conoce la respuesta. Pero necesita escucharla para cerrar un capítulo. La conversación fue breve y contundente, sin posibilidad de evasión ni excusas. Al confirmar la traición, Catherine comprendió que no solo perdía a un compañero, sino también la confianza construida durante años. En medio del dolor tomó una decisión firme, priorizar su dignidad y proteger su bienestar emocional. Incluso si eso significaba empezar de nuevo. Lejos de derrumbarse, transformó aquel golpe en un impulso para reconstruirse, enfocándose en su carrera, en sus hijas y en un futuro más auténtico. Su historia se convirtió en un recordatorio de que incluso los finales más dolorosos pueden abrir puertas inesperadas a nuevas oportunidades. Catherine siguió adelante con la determinación que siempre la ha caracterizado, demostrando que ninguna traición es suficientemente grande como para apagar la fuerza de una mujer que decide renacer. Después de la ruptura, Catherine tuvo que enfrentarse a una realidad llena de emociones contradictorias. Aunque había tomado la decisión correcta para su bienestar, el vacío que dejó aquella traición era profundo y difícil de procesar. La casa, que antes estaba llena de conversaciones y rutinas compartidas, se convirtió en un espacio silencioso donde cada objeto parecía recordar un momento del pasado.
La actriz sabía que no podía permitirse caer en la tristeza permanente. Pero tampoco podía ignorar el dolor que la acompañaba cada mañana al despertar. Su primera reacción fue buscar un punto de anclaje en su familia, especialmente en sus hijas, quienes se convirtieron en una fuente inagotable de fortaleza y cariño. Ellas le recordaban cada día que aún tenía razones para seguir adelante, que su vida no se reducía a una historia de traición y que todavía había mucho por construir. La prensa comenzó a especular sobre su situación, porque la vida de Catherine siempre había estado expuesta al público y cualquier detalle de su intimidad se convertía rápidamente en titular. Sin embargo, ella se mantuvo firme en su decisión de no convertir su dolor en espectáculo. Optó por hablar con sinceridad, pero sin caer en la confrontación. Expresó que estaba atravesando un momento difícil y que necesitaba tiempo para reorganizarse emocionalmente, dejando claro que su prioridad era proteger a su familia y preservar su dignidad. Esta actitud, lejos de debilitarla, despertó admiración en muchos seguidores que reconocieron su valentía y su madurez. A pesar de las interpretaciones externas, Catherine mantuvo el control del relato de su propia vida y no permitió que otros definieran su historia. A medida que los días avanzaban, empezó a reconstruir su rutina profesional con pasos firmes pero prudentes. Aceptó nuevos proyectos, retomó compromisos que había dejado en pausa y abrió espacio para desafíos que durante mucho tiempo había postergado. Este renacimiento artístico no solo era una forma de mantenerse activa, sino también un proceso de sanación. Cada personaje que interpretaba, cada escena que grababa y cada entrevista que concedía se convertían en pequeñas piezas que completaban el rompecabezas de su recuperación personal. Catherine comprendió que el trabajo era una herramienta poderosa para reencontrarse consigo misma, para recordar su valor y para mirar hacia adelante sin quedarse atrapada en el pasado. El apoyo del público también desempeñó un papel fundamental en su transformación. Mensajes de cariño, comentarios de aliento y muestras de respeto llegaron desde distintos países, recordándole que su historia resonaba en muchos corazones. Esa conexión con la gente le dio un impulso emocional inesperado, porque descubrió que no estaba sola en su proceso, que había miles de personas que reconocían su vulnerabilidad y su fuerza al mismo tiempo. Este acompañamiento colectivo la ayudó a soltar la culpa, la rabia y el sentimiento de fracaso que suelen acompañar a una separación dolorosa. Catherine entendió que la vida no siempre sigue el guión que uno imagina, pero que incluso en los capítulos más oscuros puede surgir una luz inesperada. Con el tiempo se permitió explorar nuevas actividades que antes no había considerado. Empezó a practicar ejercicios de meditación, asistió a talleres de crecimiento personal y se sumergió en la lectura de autores que hablaban sobre resiliencia y transformación emocional. Estas experiencias le permitieron conectarse con aspectos de su interior que durante años habían quedado en segundo plano por las exigencias de su carrera y de su vida familiar. Cada aprendizaje la acercaba más a una versión de sí misma más consciente, más segura y más capaz de enfrentar el futuro con serenidad. Este proceso no fue lineal, hubo días buenos y días en los que el dolor reaparecía con fuerza. Pero ella ya no se dejaba arrastrar por la tristeza como ahora tenía herramientas para sostener su equilibrio emocional y para recordar que merecía paz y estabilidad. Uno de los momentos más significativos de esta etapa fue cuando decidió reorganizar completamente su hogar. No se trataba solo de una mudanza física, sino también de una transformación simbólica. Renovó espacios, cambió colores, reemplazó muebles y creó ambientes que reflejaran su nueva etapa de vida. Aquella casa renovada se convirtió en un refugio donde podía respirar sin tensión. Un lugar que no cargaba con las sombras del pasado. Cada cambio era un recordatorio de que estaba avanzando,
de que su historia no se detenía y de que tenía todo el derecho de reinventarse a su manera. Esta renovación del hogar simbolizó una renovación interna, un acto de empoderamiento silencioso pero profundo. También empezó a reconstruir su vida social, retomando amistades que había descuidado por años y permitiéndose compartir sus emociones sin miedo a mostrarse vulnerable. Descubrió que muchas personas estaban dispuestas a acompañarla en su proceso sin juzgarla, simplemente ofreciéndole compañía, escucha y respeto. Estas conexiones sinceras se convirtieron en una red de contención emocional que fortaleció aún más su recuperación. Catherine aprendió que no es necesario enfrentar las tormentas de la vida en soledad, que pedir ayuda es un acto de valentía y que compartir el dolor lo hace más liviano. La presencia de amigos le devolvió la alegría de las conversaciones espontáneas, de las risas sinceras y de los momentos simples que llenan el alma. Su relación con el amor también se transformó profundamente. Catherine entendió que el hecho de haber sido traicionada no definía su valor como mujer ni determinaba su futuro emocional. Se dio permiso para cerrar el pasado sin temor, para soltar con dignidad aquello que ya no le pertenecía y para abrir espacio a nuevas posibilidades. No buscaba una relación apresurada ni necesitaba validar su autoestima con la presencia de alguien más, simplemente se permitió volver a creer en la idea de que el amor puede existir en distintas etapas de la vida. Esta postura madura y equilibrada la llevó a construir una relación más sana consigo misma, que sería la base de cualquier vínculo que decidiera explorar en el futuro. Durante este proceso de transformación también surgió un cambio importante en su manera de comunicarse con el público. Empezó a hablar abiertamente sobre la importancia de la salud emocional, del autocuidado y de la resiliencia. Sus reflexiones, lejos de ser un desahogo, se convirtieron en mensajes poderosos que inspiraban a muchas personas que atravesaban situaciones similares. Catherine descubrió que compartir su experiencia con honestidad y sensibilidad tenía un impacto profundo en quienes la seguían, generando un sentido de comunidad y apoyo mutuo. Su voz, antes asociada solo al entretenimiento, comenzó a adquirir un tono más humano y reflexivo que la conectó aún más con su audiencia. Con el paso de los meses, Catherine se dio cuenta de que aquel momento trágico no había sido un final definitivo, sino el inicio de una nueva etapa llena de posibilidades. La mujer que emergió después de la tormenta era más fuerte, más consciente y más auténtica. Aprendió a valorar su paz interior por encima de cualquier apariencia externa y a priorizar relaciones basadas en el respeto y la transparencia. Su historia se transformó en un testimonio de superación que recordaba que, aunque el dolor de la traición es profundo, también puede convertirse en una oportunidad para renacer con más fuerza. Todo este viaje de sanación no borró el pasado, pero sí le permitió mirarlo sin miedo. Catherine entendió que la vida está llena de capítulos inesperados y que algunos, aunque dolorosos, tienen la capacidad de revelar nuestra verdadera fortaleza. Con esa certeza avanzó hacia el futuro con una actitud renovada, decidida a construir una historia donde la traición no fuera la protagonista, sino el punto de partida de un nuevo comienzo lleno de autenticidad y esperanza. El renacimiento emocional de Catherine no fue un proceso repentino, sino una transformación gradual que le permitió redescubrir aspectos de su vida que durante años habían quedado ocultos bajo el peso de las responsabilidades, las rutinas y las expectativas externas. Una vez que logró estabilizarse interiormente, comenzó a mirar hacia su futuro con una claridad que nunca antes había tenido. Esta nueva perspectiva la llevó a replantearse sus objetivos personales y profesionales, identificando aquello que realmente quería cultivar y aquello que ya no tenía sentido conservar. Con una madurez renovada, decidió que era momento de construir una versión de sí misma más plena, más libre y más fiel a sus propios deseos. En su vida profesional,
Catherine notó que la ruptura había despertado una energía creativa inesperada. Empezó a recibir propuestas de proyectos más profundos, con papeles que exploraban temas de resiliencia, superación y fortaleza femenina. Estos personajes resonaban intensamente con su propia experiencia, lo que le permitió interpretarlos con una autenticidad que fue reconocida tanto por el público como por la crítica. Su carrera tomó un impulso distinto, más alineado con la mujer en la que se estaba convirtiendo. Ya no buscaba papeles solamente para mantenerse activa, sino para expresarse, para comunicar y para dejar un mensaje significativo a través de su trabajo. Esta etapa profesional marcó un giro importante que la consolidó no solo como una figura mediática, sino como una artista capaz de transmitir emociones profundas desde un lugar genuino. Con el éxito laboral también llegó una nueva estabilidad económica que le dio libertad para emprender proyectos personales. Invirtió en cursos de formación, desarrolló ideas para contenidos propios y se involucró en causas que consideraba esenciales, como el bienestar emocional, la prevención de la violencia psicológica y el empoderamiento femenino. Su voz comenzó a tener un peso diferente, no solo por su trayectoria, sino también por la experiencia vital que la había transformado. Lo que antes era solo una imagen pública se convirtió en una plataforma donde podía inspirar, acompañar y apoyar a miles de mujeres que atravesaban historias parecidas a la suya. Esta misión le dio un sentido de propósito aún más profundo. En su entorno familiar, Catherine también experimentó un cambio significativo. La relación con sus hijas se fortaleció de una manera especial. Ellas habían sido testigo del dolor, pero también del coraje y la resiliencia de su madre. Esa vivencia compartida creó un vínculo más sólido, basado en la confianza, la honestidad emocional y el respeto mutuo. Juntas lograron convertir un episodio doloroso en una oportunidad para crecer como familia. Cada conversación, cada abrazo y cada celebración se llenaron de un significado diferente. Catherine comprendió que su mayor logro no había sido superar la traición, sino construir un hogar donde reinaba el amor auténtico, la comprensión y la fortaleza emocional. Esa era la verdadera victoria. A nivel personal también comenzó a experimentar una serenidad que no había conocido durante años. La ausencia de tensión, de dudas y de silencios incómodos la llevó a reconectar con actividades simples que la hacían feliz, cocinar nuevas recetas, caminar al aire libre, explorar hobbies artísticos y pasar tiempo con amigas. Redescubrió pequeños placeres que durante largo tiempo habían quedado relegados por priorizar las necesidades de otros. Esta reconexión consigo misma fue uno de los regalos más valiosos de su proceso de sanación, porque le recordó que la felicidad también se construye en los detalles cotidianos, no solo en los grandes acontecimientos. A medida que pasaba el tiempo, Catherine comenzó a reflexionar sobre el concepto de perdón. No se trataba de justificar lo que había sucedido ni de olvidar el daño causado, sino de liberar el peso emocional que la traición había depositado sobre sus hombros. Comprendió que guardar rencor solo prolongaba su sufrimiento y le impedía avanzar con total libertad. Este camino hacia el perdón fue complejo y requirió introspección, paciencia y mucha compasión hacia sí misma. Pero finalmente entendió que perdonar no era un regalo para la otra persona, sino un acto de amor propio que le permitía cerrar definitivamente esa etapa y abrir espacio a nuevas experiencias sin miedo ni resentimiento. Durante este periodo de transformación también surgió la oportunidad de viajar, algo que Catherine había postergado por años debido a compromisos laborales y responsabilidades familiares. Al reencontrarse con el mundo a través de distintos paisajes, culturas y ciudades, descubrió nuevas inspiraciones que despertaron en ella una sensación de libertad profunda. Cada viaje se convirtió en un recordatorio de que la vida es más grande que cualquier dolor,
que el mundo sigue avanzando y que siempre hay nuevos horizontes que explorar. Estas experiencias la hicieron sentirse más viva, más conectada y más capaz de disfrutar plenamente del presente sin quedar atrapada en lo que ya pasó. En medio de este viaje de autodescubrimiento, Catherine también empezó a reconstruir su confianza en las relaciones humanas. Aprendió a establecer límites claros, a expresar sus necesidades y a reconocer señales que antes había pasado por alto. Esta nueva versión de sí misma no toleraba dinámicas tóxicas ni aceptaba afectos que comprometieran su paz interior. Su intuición, antes silenciada, se convirtió en una guía poderosa para elegir con quién compartir su tiempo y su energía. Esta evolución emocional la llevó a rodearse de personas más alineadas con su esencia, lo que a su vez fortaleció su sensación de seguridad y bienestar. Con el paso de los meses la perspectiva sobre su pasado cambió por completo. Catherine dejó de ver su historia como una tragedia irreparable y empezó a considerarla un punto de inflexión que la impulsó a ser más fuerte, más consciente y más auténtica. La mujer que emergió después de aquella traición no era la misma que existía antes. Ahora era alguien que conocía el valor de su dignidad, que entendía sus necesidades emocionales y que se negaba a conformarse con menos de lo que merecía. Su historia ya no estaba marcada por el dolor, sino por su capacidad de reconstruirse y florecer después de una tormenta. Este renacimiento también se reflejó en su presencia pública. Catherine comenzó a participar en conferencias, entrevistas y proyectos donde compartía su experiencia sin victimizarse, transmitiendo un mensaje de esperanza y resiliencia. Su testimonio inspiró a muchas personas que veían en ella un ejemplo de cómo transformar una situación dolorosa en una oportunidad para crecer. Su voz, llena de verdad y sensibilidad, se convirtió en un faro para quienes atravesaban momentos de quiebre emocional. Catherine descubrió que su vulnerabilidad, lejos de debilitarla, la hacía más humana y más cercana al corazón de quienes la admiraban. Finalmente llegó un momento clave en su vida, el instante en que miró hacia atrás y no sintió dolor, sino gratitud por el camino recorrido. Gratitud por haber tenido el valor de enfrentar la verdad, de elegir su bienestar y de reconstruirse desde cero. Gratitud por las personas que la acompañaron, por las oportunidades que nacieron del caos y por la versión renovada de sí misma que emergió de esa experiencia. Catherine comprendió que su verdadera fuerza no provenía de evitar las caídas, sino de levantarse con elegancia cada vez que la vida la ponía a prueba. Hoy su historia se cuenta como un recordatorio poderoso de que ninguna traición puede definir el destino de una persona. Lo que realmente importa es cómo cada individuo decide reconstruirse después de la tormenta. Catherine no permitió que el dolor apagara su luz. Por el contrario, lo transformó en un impulso para crecer, para sanar y para vivir con más autenticidad que nunca. Su vida actual es un testimonio de renacimiento, de libertad emocional y de una fuerza interior que solo se revela cuando alguien decide elegir la verdad, la dignidad y el amor propio por encima de cualquier apariencia.